En este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos decía, en una de las oraciones de la misa, le pedía al Señor la gracia de introducirse y conocer más el misterio de Cristo. Esta es la finalidad del tiempo cuaresmal, es decir, tener un conocimiento mucho más profundo del amor de Cristo para llegar a expresar con San Pablo, me amó y se entregó por mí, pero convencido de eso. Y para eso la Iglesia nos va a prescribir en estos 40 días ciertas prácticas que no son la finalidad propia de la Cuaresma, pero sí son elementos, son medios que le van a servir al alma para levantarse de las cosas terrenas, para despertarse a las cosas espirituales, porque no somos conscientes de lo adormecida que está nuestra alma. Nosotros decimos, rezo, voy a misa, pero estamos adormecidos. No podemos llegar a comprender muchas cosas espirituales porque no nos hemos levantado de las cosas terrenas, de las cosas visibles. Y por eso en estos audios del tiempo cuaresmal lo vamos a dedicar a estas tres medios que nos pone la Iglesia, que tradicionalmente se llamaron la oración, el ayuno y la limosna. Vamos a empezar un par de audios, vamos a dedicar a la mortificación. Bajo esa palabra ayuno está encarada todo lo que es la mortificación cristiana. Después un par de audios para la oración, sobre todo la contemplación de la pasión de Cristo que tiene tanto provecho para nuestra alma. Y por último, un par de audios para contemplar y reflexionar las obras de misericordia, las obras de misericordia. Y con eso vamos a promediar todo este tiempo cuaresmal. Empezamos con la mortificación y lo primero que hay que hacer es quitarnos una idea o salirle al paso de una idea que no es cristiana, ¿no? Porque la gente cuando habla mal de la mortificación o se escandaliza de la mortificación cristiana, en realidad no lo hace por la mortificación en sí, sino lo hace por la finalidad de esa mortificación. Porque si ustedes tienen en cuenta, en el mundo el hombre mundano se exige muchísimo y se mortifica muchísimo, pero por bienes efímeros, ¿no? San Pablo decía, los que van a competir se imponen duras cargas y duros trabajos para una corona que se extingue. Nosotros tenemos que hacer lo mismo o más para una corona eterna. Bueno, pensemos en el mundo, pensemos un deportista de alto nivel, un futbolista, un tenista. Imagínense la vida que llevan de tremenda mortificación. Las horas de gimnasio, las horas de práctica, lo que tienen que comer, lo que no tienen que comer, todo el esfuerzo que hacen, solamente por una medalla, por un trofeo, por un poco de dinero. Piensen también en las personas que se dedican a la actuación, a la televisión, las modelos, ¿no? Cuánta mortificación que hacen. Se privan de comer esto, miran cuántas calorías tiene aquello, tienen que caminar tanto, hacer tanta gimnasia, todo porque simplemente por cuidar la figura y el estatus que le da esa figura. Pensemos en las personas que viven consagradas a una empresa. Hoy las grandes empresas piden una consagración casi religiosa. Personas que hasta no pueden formar una familia, o si ya forman una familia, para la empresa le empieza a ser un peso, y que tienen que dejar absolutamente todo por esa empresa que simplemente le da un bien material. Por lo tanto, la mortificación existe en el mundo. Ese mundo que después, cuando recibe la noticia de que unas carmelitas se mortifican en un Carmelo, se escandaliza. ¿Cómo puede ser eso? Unas monjas que van a rezar y que ofrecen penitencia y que ayunan, ¿cómo puede ser eso? Bueno, ese es el escándalo farisaico. El mundo puede mortificarse para las cosas mundanas, aplauso, pero los cristianos aparentemente no lo podemos hacer para Dios, ¿no? Porque ahí está el escándalo del mundo, ¿no?
¿Y de dónde nace esta necesidad de la mortificación? Porque no puede haber un cristianismo que diga, yo esta mortificación no la quiero, esta es una parte que no es esencial. Sí, es una parte necesaria de la vida cristiana, porque nosotros hemos heredado del pecado original una tendencia a lo gustoso, a lo sensible, a lo agradable, al descanso, ¿no? Ustedes pónganlo a prueba con un niño. Si le dan a elegir un niño entre una escoba para que barra toda la casa o un chocolate que le gusta, evidentemente que con alegría va a elegir el chocolate, porque tenemos la ley del menor esfuerzo instalada en nosotros. Y uno puede decir, bueno, pero yo la voy controlando. Sin la mortificación no se puede controlar, porque esa ley del menor esfuerzo me va a ir exigiendo un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, más comodidad, y voy a empezar a pasar líneas que antes no tenía previstas, ¿no? Por lo tanto, se va a tener que imponer una mortificación en nuestra vida. Y tiene una base tremendamente evangélica. Cuando Cristo habla de aquellos que lo van a seguir, ¿qué va a decir? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue su cruz de cada día y sígame. Como 3 pasos en ese seguimiento del Señor. Pero el primero es negarse, es negarse. Por lo tanto, la mortificación está instalada en nuestra alma. Tiene que estar instalada también en nuestra vida porque nosotros estamos llamados a perfeccionar la caridad. Ese amor a Dios que muchas veces está trenzado con nuestros egoísmos, está manchado con la búsqueda del propio yo, de nuestro orgullo, lo tenemos que limpiar, lo tenemos que reparar. Y esa reparación es mejor hacerla en esta vida, porque lo que no hagamos acá, lo vamos a tener que hacer en el purgatorio. Pero en el purgatorio ya no vamos a tener mérito. El purgatorio simplemente es esperar que se purifiquen todas las virtudes para que yo pueda entrar a contemplar a Dios sin mancha alguna y con la caridad al 100% impecable. Y para eso está el purgatorio, para terminar de labrar todas nuestras imperfecciones. Por eso nosotros podemos adelantar el purgatorio ofreciendo en esta vida las mortificaciones. Ya vamos a ver cuáles son, qué tipo de mortificaciones hay. Hay una penitencia interior, una penitencia exterior, está la obediencia a las cruces que Dios nos manda, y vamos a ver cosas concretas de cómo un cristiano de este siglo puede ofrecerle miles y miles de casos de mortificación que tenemos a diario. Ni siquiera tenemos que imaginarnos, nos salen al encuentro, pero tenemos que estar atentos con ese espíritu de mortificación. La mortificación también nos va a servir para implorar por otras almas, ¿no? En una lectura hermosísima, un padre de la iglesia dice que siempre tienen que ir estos tres elementos que nombramos tienen que ir juntos. La mortificación va junto con la oración. Si yo rezo y le ofrezco a Dios un dolor que estoy padeciendo, esa oración va a ser mucho más profunda. Pero también la mortificación tiene que ir unida a las obras de caridad, a las obras de misericordia. Si yo me mortifico en tomar un alimento, pero esa mortificación también me lleva a que ese alimento se lo doy a otra persona, estoy haciendo mucho más productiva, mucho más duradera, mucho más alta esa mortificación, porque le estoy sumando una obra de misericordia. Por eso le vamos a pedir a María Santísima que nos guíe en este tiempo cuaresmal para que podamos tener este espíritu de mortificación, espíritu gozoso de mortificación. Recuerden lo que decía el Evangelio de este domingo, es decir, no hay que poner cara triste como hacen los fariseos, que lo hacen para que los vean, porque se tiene que cumplir en nosotros aquello que dice el Señor. Dios que ve en lo secreto te recompensará. Que así